Buenos días, queridos suscriptores. Para más relatos como este, suscríbete, dale like y comparte. Siempre he sido un niño poco usual, a pesar de tener a mi disposición todos los aparatos electrónicos que serían el sueño de todo niño. A mí en lo particular, no era algo que me llamara la atención. Yo prefería salir a convivir con la naturaleza y correr por horas, cosa la cual, viviendo en la ciudad, eran pocos los lugares en donde podía convivir con la naturaleza, tal y como a mí me gustaría, por lo que recuerdo que en unas vacaciones de verano, mis padres me propusieron ir a pasar esas vacaciones al rancho de mi tío Arturo. Mi tío Arturo era un completo desconocido para mí. Para mis 14 años, este nunca había estado presente en mi vida, por la única razón por la cual conocía su existencia era porque mandaba una figura de madera tallada a mano de diferentes animales en cada festividad. Con el paso de los años, había generado una buena colección de figuras, las cuales adornaban mi cuarto. Mis padres nunca mencionaban nada sobre el por qué se había alejado tanto de la familia, solo decían que él prefería que las cosas fueran así. Con aquella precaria información, decidí aceptar la propuesta de pasar las vacaciones con él. Después de todo, quería que me enseñara a tallar aquellas hermosas figuras. Los primeros días fueron agradables dentro de lo que cabía. Aunque el rancho de mi tío cumplía con todo lo que pudiera querer, relacionado con estar en contacto con la naturaleza, mi tío era un tanto hostil y algo tosco conmigo. Se notaba que no tenía mucha comunicación con las personas, salvo cuando compraba alimento para sus animales o para sí mismo. Por lo que nuestras conversaciones solían ser bastante cortantes. También tenía una extraña regla de un toque de queda, el cual consistía en que después de las 9 de la noche, estaba prohibido salir de mi habitación y tampoco podía tener las luces encendidas. Aquello era un fastidio para mí, pero jamás fui alguien que cuestionara la autoridad de los adultos, por lo que siempre acaté aquella orden. Sin embargo, una noche desperté a las 3:33 de la mañana. Tenía mucha sed, por lo que al ser tarde, pensé que mi tío ya estaría dormido, y no notaría si salía de mi habitación para tomar un poco de agua. Salí de mi habitación directo a la cocina, nada parecía estar fuera de su lugar, por lo que solo tomé el agua que quería, pero mientras la tomaba, miré por la ventana de la cocina, la cual daba justo al corral de las vacas. Fue cuando mis ojos se cruzaron con el ser de pesadilla más espantoso que jamás haya visto. La oscuridad no me permitía verlo a detalle, sin embargo, aún recuerdo a la perfección lo poco que vi. Se trataba de una criatura parada en dos patas, mirando directamente en mi dirección. Al principio pensé que podría tratarse de un perro, pero aquello era imposible, ya que era demasiado grande como para tratarse de uno, sin mencionar que la poca luz que le daba dejaba ver que estaba lampiño y además no se le veían orejas por ningún lado. Dejé caer el vaso de vidrio de mis manos, a la par que solté un fuerte grito, el cual alertó a mi tío. Pude escuchar sus pasos acercándose, pero cuando llegó a la cocina, aquella criatura amorfa ya no se encontraba en donde la había visto. Con la voz temblorosa y casi al borde del llanto, intenté explicarle a mi tío lo que había visto. Sin embargo, nada de lo que pude decir parecía ser entendible para él. Lo único que se me pudo entender fue que señalé hacia la ventana y dije que estaba afuera. Mi tío miró por la ventana y lo que me dijo me hace congelar la sangre hasta el día de hoy. Me aseguró con toda la tranquilidad del mundo que aquella cosa no estaba afuera, más bien, lo que vi no fue más que un reflejo detrás de mí. Recuerdo mirar detrás de mí, con horror. Sin embargo, y para mi suerte, no se encontraba nada ahí. Le cuestioné la razón por la cual estaba tan tranquilo, más sabiendo que aquella cosa no solo estaría dentro de la casa, sino que estuvo detrás de mí. Sentía que estaba entrando en paranoia y que me estaba volviendo loco, pero mi tío me intentó tranquilizar, asegurando que no era conmigo, así que no me podría hacer nada. Y en cuanto a él, estaba protegido. Aquello me lo dijo, mientras agitaba ligeramente el collar en su cuello. Aquella respuesta, aunque me tranquilizó levemente, no fue suficiente como para calmarme.
por lo que mi tío me pidió ir a dormir, pues mientras fuera de noche, aquel ser se paseaba por la casa y si no quería volver a verlo, lo mejor sería que no saliera otra vez. Por mi parte, no quería ir a dormir, de hecho, no deseaba quedarme una noche más en esa casa, sabiendo que esa cosa andaba por la casa y mi tío lo consentía. Mi tío se limitó a decirme que si iba a dormir, me prometía contarme todo con calma al día siguiente, al mismo tiempo que se quitó una de sus pulseras y me la dio, prometiendo que aunque esta cosa quisiera acercarse, no podría por la pulsera. No creí mucho en esto, pero sabía que no recibiría nada más en ese momento, así que decidí tomarle la palabra e ir a dormir. No dormí mucho esa noche, despertaba cada vez que escuchaba un ruido, me levanté temprano con los primeros rayos del sol, y cuando llegué a la cocina, mi tío ya estaba ahí. Me senté a la mesa con él y devolví su pulsera, fue ahí cuando comenzó su relato, recordando su infancia, cuando tenía solo 9 años, me contó que aunque su familia no era rica, siempre se las arreglaban para hacer un viaje durante las vacaciones de verano. Ese año en particular, visitaron un pintoresco pueblo, del cual no quiso darme muchos detalles o siquiera el nombre, aunque las vacaciones habían sido divertidas en general, hubo un día en particular que marcó su vida para siempre. En aquel día, su padre lo despertó temprano en la mañana para llevarlo de casa. Su padre era un hombre de ideas tradicionales y creía que la caza era un deporte que todo hombre debía practicar. Rechazar la invitación de su padre era impensable, por lo que terminó aceptando aunque la idea no le entusiasmara demasiado. La cacería transcurrió sin mayores contratiempos, y me dice que incluso logró disparar y darle a su primer conejo, pero a medida que avanzaba el día, su padre comenzó a beber en exceso. En el camino de regreso, se encontraron con un anciano extremadamente delgado, que caminaba con dificultad, apoyándose en un bastón hecho de carrizo, vestía ropa de manta y lo más impactante de todo, era que uno de sus ojos estaba vacío, como si le hubieran arrancado la pupila. El anciano miró directamente a su padre, quien siempre había sido altanero y prepotente, pero ahora, bajo los efectos del alcohol, se volvía aún más desagradable. Su padre comenzó a insultar al anciano, burlándose de su apariencia y su ropa. El anciano solo lo miraba con desconcierto y rabia en su rostro, sin responder a los insultos, con algo de pesar en sus palabras. Mi tío admitió haberse reído de algunas de las burlas de su padre. Pero llegó un punto en que el anciano intentó seguir su camino, y su padre lo detuvo bruscamente, jalando su playera. En ese momento, el anciano resbaló y cayó al suelo. Se levantó rápidamente y pronunció unas palabras en un idioma desconocido, amenazando a su padre, y afirmando que su alma soberbia no pasaría de esa noche. Mi tío cuenta que sintió como si un gran peso se posara sobre sus hombros al escuchar las palabras del anciano. El ambiente se volvió denso y opresivo, y su padre, atónito, guardó silencio y simplemente jaló a mi tío para alejarse de aquel anciano, ya que según sus palabras, este no valía la pena. Le prohibió contarle a su madre o a sus hermanos sobre lo sucedido, cosa la cual hizo, pero al día siguiente, su padre no despertó, había fallecido durante la noche sin ninguna explicación aparente. Las vacaciones concluyeron abruptamente ese mismo día, ya que por obvias razones, debían trasladar el cuerpo de su padre para el velorio. Nadie se atrevía a mencionar lo sucedido, y el temor a que su madre pudiera culparlo por la muerte de su padre lo mantenía en silencio. Sin mencionar que éste no creía que aquel anciano fuera el motivo real del deceso de su padre, pero perder a su padre fue solo el inicio de una pesadilla que parecía no tener fin. Mi tío no tenía ni idea de que aquel anciano no solo había acabado con la vida de su padre, sino que también le había reservado un destino peor que la muerte. El primer acontecimiento que mi tío recuerda sucedió en el funeral de su padre. Este esperó a que todos se retiraran, para que así el ataúd quedara solo, para de esta forma poder verlo una vez más. Era un ataúd abierto, y cuenta que su frágil mente de 9 años lo hizo pensar que tal vez este solo estaba dormido, por lo que en voz baja le pidió que por favor despertara.
Sin embargo, cuando éste posó sus ojos en el rostro de su padre, éste me juró por su vida que vio cómo abría los ojos y lo miraba directamente. Una sonrisa, exagerada e inhumana, se grabó en su rostro, aquello le heló la sangre. Este gritó, llamando la atención de todos, pero lo único que consiguió fue ser reprendido por no respetar a los muertos. Aquel evento lo dejó traumatizado y a partir de entonces, para poder dormir, este construía un fuerte con sus cobijas donde metía todas las imágenes de santos y figuras religiosas que encontraba en su casa. Ya que aquella era la única forma en que lograba conciliar el sueño, aunque fuera por una hora, ya que a menudo escuchaba golpes en su ventana y una voz, que aunque se parecía a la de su padre, él sabía que no podía ser él. Él dice que aquella voz le suplicaba que le dejara entrar, pero él estaba convencido de que no era su padre quien le hablaba. Sin embargo, todas esas experiencias palidecían en comparación con lo que éste solía llamar el perro sin orejas. Me cuenta que una noche despertó muy agitado desde la muerte de su padre. Las pesadillas se habían vuelto una constante en su vida, aunque muchas veces no recordaba exactamente qué soñaba. Solo sabía que despertaba al borde de las lágrimas. Esa noche en particular, este se levantó de la cama con urgencia para ir al baño. Me dice que intentó con todas sus fuerzas contenerse, pero finalmente este no pudo más, por lo que rindiéndose corrió hacia el baño. Al regresar, me dijo que debía cruzar un largo pasillo que conducía a la sala, y ahí, de reojo, alcanzó a ver una silueta gigantesca. Instintivamente, volvió la cabeza para encontrarse cara a cara con un perro enorme, o al menos su anatomía era mayormente canina. Sin embargo, estaba de pie sobre sus patas traseras, erguido. Sin un solo rastro de pelo, su piel era tan blanca que se podían ver las venas recorriendo todo su cuerpo. Era tan flaco que sus huesos se asomaban como si solo fuera piel y hueso, pero lo más espeluznante de todo era que carecía de orejas, tanto las caninas como las humanas. El miedo se apoderó de él, y antes de que aquel horrendo perro soltara un grito aterrador, mi tío corrió a toda velocidad hacia su habitación. Este se encerró y se metió en su fuerte de cobijas y comenzó a rezar. Durante toda la noche, mi tío pudo escuchar cómo aquel ser animal arañaba la puerta, tratando de entrar. Al amanecer, encontró arañazos en la madera de la puerta, como una siniestra confirmación de que no había sido una alucinación. A partir de aquel día, el perro infernal comenzó a acecharlo y atormentarlo sin descanso. No importaba dónde mi tío se encontrara, ni con quién estuviera, siempre podía ver aquel horrible perro de reojo. Lo curioso era que nadie más parecía notar su presencia, incluso en ocasiones, aquel perro se burlaba de él, saludando con un gesto que parecía una cruel burla hacia su persona. Las pesadillas se volvieron más intensas, al igual que el hombre en la ventana. Ya no solo golpeaba el vidrio, sino que parecía azotarse violentamente contra él, exigiendo que mi tío lo dejara entrar. Era increíble que nadie más en la casa pareciera escuchar a aquel ser demoníaco. Sentía que se estaba volviendo loco, pues la desesperación y la falta de sueño lo agotaban. Una noche, en medio de la madrugada, los golpes en su ventana comenzaron como cada noche. Este dice que aún no entiende los motivos por el cual hizo lo que hizo, por lo que él lo achaca a su agotamiento y desesperación. Se levantó furioso de la cama. Sin pensar en las consecuencias, abrió la ventana y exigió que lo dejara en paz. Un silencio sepulcral invadió el ambiente por unos segundos. El hombre ya no estaba ahí, pero la calma se desvaneció rápidamente, cuando una ráfaga de viento entró por la ventana, acompañada de un grito demoníaco y aterrador. En un instante, este se encontró en el suelo, sostenido por un hombre que en muchos aspectos era idéntico a su difunto padre, excepto por sus ojos. Uno de ellos estaba vacío, como si una parte de su alma hubiera sido arrebatada. Aquella entidad lo sujetaba del cuello, mientras se reía de forma espeluznante, hasta que finalmente perdió el conocimiento. Despertó al día siguiente en el suelo de su habitación, cubierto por una sustancia negruzca y pegajosa. A partir de ese día, perdió por completo el apetito. Lo único que podía hacer sin sentirse mal era recostarse,
ya que sentía como su cuerpo estaba tan débil, que incluso respirar se volvía agotador para él. Recuerda como su madre, la cual se encontraba sumamente angustiada. Lo llevó a múltiples especialistas, pero ninguno pudo encontrar una explicación para su deterioro. Fue entonces cuando una mujer en la calle los miró horrorizada. Mi tío dice que si me era sincero, no recuerda mucho de esa mujer, pues para ese momento sus recuerdos eran bastante difusos. Pero esta parecía ser conocedora de la santería y la magia blanca, por lo que decidió ayudarle. Sin embargo, luego de muchos días de esfuerzos y limpias, la mujer descubrió que la maldición impuesta por aquel hombre era tan poderosa que no podría ser retirada, por lo que todo lo que pudo hacer por él fue fabricar un collar, al igual que algunas pulseras elaboradas de obsidiana y jade. Pero ésta le advirtió que bajo ninguna circunstancia debía quitárselo, pues de lo contrario, la enfermedad lo consumiría nuevamente y tal vez no correría con la misma suerte de soportarlo. Mi tío me dijo que durante los siguientes años, aquella mujer intentó ayudarlo a deshacerse por completo de aquella maldición, pero a pesar de todo, todavía era capaz de ver al perro en ocasiones y escuchar al hombre golpear su ventana. Aún así ha aprendido a vivir con ello, aceptando que su vida estará marcada por estas sombras sobrenaturales. La mujer lo ayudó hasta donde pudo, sin embargo había fallecido algunos años atrás, y después de su deceso había desistido de deshacerse de todo aquello, a pesar de no haber logrado liberarlo por completo de la maldición. Le brindó un mínimo de alivio y la esperanza en su vida. La razón por la cual se había alejado de la familia era porque no quería que nadie de nosotros tuviéramos que lidiar con su maldición, pues aún continúa luchando contra los horrores que lo acechan y resistiendo la oscuridad que busca consumirlo. A través de los años, ha aprendido a enfrentar e ignorar a estas presencias malignas. Sabe que mientras tenga su collar de obsidiana y las protecciones que le brindan, aquellas presencias no podrán tocarlo. Después de que mi tío terminó su historia, me dio la opción de volver a casa si así lo deseaba. Sin embargo decidí no hacerlo, y desde aquella vez decidí que no iba a dejarlo solo, por lo que aún suelo visitarlo de vez en cuando. Cuando iba en la preparatoria, tenía demasiados problemas familiares. Mis padres estaban a punto de divorciarse y ninguno de los dos me prestaba atención. Mi madre todos los días tomaba y no sabía en qué mundo vivía, y mi padre casi nunca llegaba a la casa, así que me las tenía que arreglar sola. Por las mañanas, me preparaba el desayuno e iba a la escuela, y en la tarde que regresaba comía lo que podía y me encerraba en mi cuarto hasta el otro día. Muchas veces mi mamá me gritaba que por mi culpa su vida se había arruinado, y un día intentó pegarme, así que lo mejor era ignorarla y encerrarme a escuchar música o hacer mi tarea. No veía el momento de poder irme de ahí. Quería cumplir la mayoría de edad, ponerme a trabajar y rentar algún cuarto, aunque fuera pequeño. Pues ya no tendría que soportar ese infierno. No tenía amigos en la escuela y sinceramente no tenía ganas de hablar con nadie. Mi vida era exclusivamente soledad, hasta que al comenzar el tercer semestre, entró una chica nueva al salón, llamada Susana, que se sentó a mi lado y comenzó a hablarme. Nos entendimos muy bien, pasaron los días y ya éramos inseparables. Me había contado que sus padres se habían divorciado hace años, y que sabía lo complicado que debía ser para mí el proceso. Me decía que tenía muchos problemas con las adicciones, y que lo único que buscaba era ser feliz y ayudar a su madre, porque ya tenía meses que no tenía trabajo porque estaba en depresión, y por ende tampoco dinero, solo sobrevivían con lo poco que les mandaba su padre. La vida en la escuela mejoró muchísimo, gracias a su presencia, aunque después de varias semanas todo cambió. Esa tarde fuimos al parque después de clases a comer helado. Dijo que tenía una noticia increíble y me contó que había conocido a una mujer en una fiesta el día anterior. La mujer era muy rara, sus brazos estaban llenos de cortadas y sus ojos se veían sin vida.
Mi amiga le empezó a contar sus problemas y la chica le dijo que ella tenía la solución, que podía ayudarla a ser más feliz y conseguir todo el dinero que quisiera. Le dijo que fuera al siguiente día a las 5, a la dirección que le había anotado en un papel. Susana me pidió que la acompañara y que seguro también me podrían ayudar a mí. No estaba tan convencida de eso, sonaba sospechoso, había visto muchos casos, donde se robaban a chicas de esa manera y se lo dije, pero ella insistió, le había dado la dirección a su amigo el vecino por cualquier cosa. No tengo idea de por qué acepté, y nos vimos unos minutos antes de esa hora fuera de mi casa. Caminamos mientras platicábamos, y ya en ese momento había caído en cuenta que nuestras conversaciones siempre eran basadas en problemas, el lugar se veía muy descuidado, y su enorme puerta de madera estaba llena de palabras altisonantes y dibujos extraños. Tocamos la puerta y nos abrió un joven de aspecto cansado, pero con una enorme sonrisa. Entramos y había varias personas ahí, todos eran jóvenes como nosotros. Las personas que organizaron el evento nos dieron a todos comida deliciosa, platicaron con nosotros acerca de nuestros problemas y nos abrazaron fervientemente. La verdad me sentía como en casa. Cuando acabamos de comer, uno de los anfitriones tomó el micrófono y nos agradeció por estar ahí. Se puso una máscara de conejo y comenzó a decir que su señor estaba muy feliz de tener tanta gente en casa. No entendíamos a qué se refería, hasta que nos explicó que eran un grupo de personas que servían al diablo, y que éste en agradecimiento los había convertido en brujos, y que gracias a lo que habían hecho por él, los había recompensado con grandes fortunas y una paz inmensa. Tomé fuerte la mano de Susana al escuchar eso, ella me miró confundida, y me dijo que siguiéramos escuchando en voz baja. Los supuestos brujos tomaron lo que parecía un gato negro muerto, y sirvieron su sangre en varios vasos, que tomaron felices después de brindar. Su propuesta era que nosotros formáramos parte de su secta, para poder apoyarnos a dejar todos nuestros problemas atrás. El primer paso era llevar una ofrenda al diablo, la cual podía ser matar a una mascota querida propia o de alguien más, para que viera nuestro compromiso con él, y si seguíamos todos los pasos, podíamos llegar a tener fortuna y hasta como alguno de ellos, convertirnos en animales por la noche. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pues ya no quería estar en ese horrible lugar. Mi abuelo, que en paz descanse, siempre me decía que Dios nos perdonaba, pero el diablo no, y que una vez entrando en ese horrible mundo, ya no podía salir jamás. El hombre de la máscara anunció que quienes llevaran esa ofrenda oficialmente pertenecerían ahí, y que siguiendo los demás pasos obtendrían todo lo que desearan. Tomé la mano de mi amiga y salimos. Le dije que era una locura, que jamás volveríamos ahí, que no me importaba seguir lidiando con mis problemas, pero contrario a lo que pensé que diría, me contestó que ella sí quería hacerlo, que estaba harta de su vida y que quería tener mucho dinero para ayudar a su mamá. Puse mis manos en mi cabeza, tratando de entender lo que estaba diciendo. No podía meterse a una secta de brujos que adoraban al diablo, pues no saldría nada bueno de eso. A pesar del poco tiempo de conocerla, le había tomado cariño, así que le pedí que no lo hiciera, que buscaríamos una solución para todo, pero que esa no era. Se quedó callada todo el camino, y no quiso hablar del tema de nuevo durante los siguientes días, pero una noche calurosa, mientras escuchaba música, escuché que alguien le tiraba piedras a mi ventana, y era Susana. La invité a pasar a mi cuarto, se veía muy nerviosa y pálida. Le pregunté que si todo estaba bien, pero respondió que no. Unas horas antes, había ido a dejar el sacrificio a aquella casa de locos, había entrado a la casa de su vecino mientras él no estaba, y se había llevado a su pequeño conejo para asesinarlo. Los brujos estaban muy felices e hicieron un pequeño ritual con ella, donde tuvo que beber la sangre del animal para que el demonio viera su compromiso. Me dijo que estaba muy asustada, porque le dijeron que ya no podría librarse, que solo tenía dos opciones: llevar la sangre de un recién nacido y obtener todos los beneficios que quisiera, pero si se negaba,
Uno de los brujos iría por un miembro de su familia para robarle el alma y entregarla como tributo. También le dijeron que si intentaba escapar, la encontrarían y el alma que se llevarían sería la de ella, y las lágrimas salían de sus ojos mientras me contaba eso. Estaba desesperada, no sabía qué hacer, le dije que siguiera asistiendo a las reuniones mientras se nos ocurría algo para parar todo eso. No sé si por estar cerca de ella o por el hecho de haber estado en ese lugar, así comencé a tener varios episodios de epilepsia y a veces veía sangre brotar de mi piso, tenía pesadillas y se me caía mucho el cabello. Obviamente, no le conté a nadie, realmente no sabía a quién podía acudir, pero mis padres nunca fueron una opción. Las últimas veces que vi a Susana, la notaba inquieta, en donde deberían estar sus uñas, casi todo era piel y sus ojeras resaltaban en su cara. Había investigado, y le dije que fuéramos a ver a alguna bruja buena que pudiera ayudarla, me dijo que sí, porque no quería matar a ningún bebé, y menos que se llevaran su alma o la de su familia. Me dijo que había presenciado muchas cosas horribles en ese lugar, por ejemplo, como las personas de ahí se convertían en animales, o como podían levitar, también había visto como varios jóvenes llevaban sangre de bebés, y otros que llevaban de algún animal. Pero los satánicos siempre sabían diferenciarla y los castigaban de formas horribles. Parecía como si poco a poco mi amiga se fuera apagando. Quedamos en ir al otro día a ver a una bruja conocida de la ciudad, para que la ayudara y también a mí, porque ya no quería tener esos episodios ni ver cosas raras en mi casa. Llegué antes al lugar y me metí para que me atendiera la señora, en lo que llegaba mi amiga, me limpió con el humo de unas ramas, me pasó un huevo y me dio a tomar un té con varias hierbas, que sabía raro. Le agradecí mucho y salí a ver si ya había llegado Susana, pero no era así, esperé por una hora y jamás llegó. Fui a buscarla a su casa, pero su madre dijo que había salido un par de horas antes. Me preocupé y fui a buscarla a aquella casa, pero me llevé una enorme sorpresa, al ver que no había nada ni nadie ahí, pues ya se habían ido. Por los siguientes días fui a su casa a ver si estaba ahí, pero jamás apareció, y nunca supe qué pasó con Susana, y siempre temí que el diablo haya ido por su alma. Relatos escritos y adaptados por Aurora Escalante.